Este anime sigue la historia de Arata Nohara, un estudiante de preparatoria que solía ser un talentoso atleta, pero cuya vida dio un giro drástico tras ser traicionado y acosado por su mejor amigo. A pesar de todo, un día su realidad cambia radicalmente cuando, por razones desconocidas, intercambia lugar con otra persona de un mundo paralelo y se ve obligado a participar en una batalla donde solo el ganador puede sobrevivir. Este desafío lo enfrenta cara a cara con sus temores y marca el inicio de su transformación en uno de los héroes más fuertes de su nueva realidad. Antes de esto, Arata vivía prisionero de sus inseguridades, resultado del acoso constante de su antiguo mejor amigo. Aunque encontró un poco de consuelo en la amistad con alguien nuevo, su mundo volvió a desmoronarse cuando descubrió que esta persona también había fingido su afecto por él. La traición lo dejó completamente destrozado, robándole cualquier esperanza en los demás y llevándolo a desear desaparecer. Mientras tanto, en ese mundo paralelo, otro joven llamado Arata también enfrenta una situación complicada. Este Arata huye del destino que su familia le impone. Su abuela insiste en que abandone su rebeldía y acepte convertirse en mujer para asumir el papel de princesa gobernante del reino, ya que su linaje siempre debe estar representado por una princesa con poderes mágicos. Como no hay mujeres heredera en la familia desde hace décadas, la abuela afirma que Arata fue registrado como mujer al nacer y que no tiene otra opción más que tomar el papel. Arata se niega rotundamente, señalando que, en este mundo, solo las mujeres pueden usar la magia, un requisito fundamental para ser la reina. Sin embargo, su abuela le advierte que si no cumple con este deber, todo su clan será exterminado por incumplir las expectativas del reino. Como último recurso, la anciana le insta a dejar su orgullo atrás y convertirse en la próxima princesa para proteger a su familia. Sin muchas opciones, Arata toma una espada oxidada que debería ser un arma divina. Aunque inicialmente se burla de su aspecto deteriorado, termina aceptando el destino impuesto por el bien de todos. Al día siguiente, sube al carruaje acompañado por Kotoha, su sirviente personal, quien le explica los deberes de la princesa: someter a los dioses del mundo que residen en las espadas mágicas. La actual princesa ha gobernado durante 2 mandatos, 60 años en total, y es ya muy anciana, lo que obliga a la familia a apresurar el proceso de sucesión para evitar el colapso del reino. Lamentablemente, el sermón no logra que Arata se sienta mejor y sigue atrapado en una profunda sensación de desgracia por haberse vestido como mujer. Su deseo más grande es desaparecer completamente de este mundo. Para tratar de animarlo, Kotoha realiza un gesto inesperado. Aunque aparenta quitarse la ropa, en realidad le entrega un amuleto de la buena suerte que obtuvo tiempo atrás cuando servía a la princesa Kikuri. Este acto logra levantar un poco el ánimo de Arata, quien decide con determinación que engañará a la princesa Kikuri y a sus guardias. Al día siguiente, Arata viaja a la capital y se adentra en la descomunal torre que alberga la residencia de la princesa gobernante. Allí, asciende hasta lo más alto, encontrándose rodeado por los santuarios de los 12 guardianes, los guerreros más poderosos del reino y fieles protectores de la princesa. De forma repentina, Kikuri se presenta para darle la bienvenida y dar inicio a la ceremonia. La sorpresa de Arata es mayúscula al descubrir que la princesa no es una anciana bruja, como él imaginaba, sino una joven y humilde gatita. También se da cuenta de que Kikuri es una persona amable y cálida, lo que hace que Arata dude acerca de traicionar su confianza. Sin embargo, en un giro inesperado, uno de los 12 guardianes, llamado Kanagi, la ataca brutalmente. Kikuri, devastada por la traición, intenta defenderse con un ataque mágico, pero sus fuerzas no son suficientes para hacerle daño. Finalmente, cae al suelo y utiliza su última energía para proteger su cuerpo. Poco después, Kanagi descubre que la próxima princesa sería un hombre y confiesa cínicamente que planeaba matarla de todos modos, sin importar su identidad o género. Arata, aterrado ante lo sucedido, exige a los demás guardianes que intervengan, pero ellos también resultan ser traidores. En ese momento, Kanagi dirige su ataque hacia Arata, quien logra esquivarlo por poco y se lanza desesperadamente hacia una piscina situada abajo. El pánico se extiende entre el público cuando las llamas verdes que brillaban en lo alto de la torre se apagan. Aprovechando la confusión, Kanagi manipula a la multitud al asegurar falsamente que Arata es quien asesinó a la princesa, explicando que se disfrazó de mujer para aproximarse a ella sin generar sospechas. Inmediatamente, Kanagi moviliza al ejército para capturarlo. Arata, sin más opción que huir, recorre la ciudad sin camisa intentando ponerse a salvo. Desesperado, huye hacia el bosque cercano, un lugar temido por todos debido a su capacidad de quebrar las mentes de quienes se internan en él. Mientras corre entre los árboles, no puede evitar recordar la traición de los 12 guardianes.
De pronto, sonidos extraños comienzan a resonar en el bosque, llenándolo de inquietud. En ese mismo momento, Arata número 1, de otro mundo, también comienza a escuchar cómo llaman su nombre. En un instante fugaz, ambos Aratas logran verse flotando en lo alto del cielo antes de intercambiar lugares misteriosamente. Ahora Arata número 1 aparece en el extraño bosque sin comprender qué acaba de suceder ni dónde se encuentra exactamente. Al salir del bosque y ver hacia la torre en la distancia, una flecha veloz pasa rozándolo. Kannagi junto con algunos soldados están allí intentando capturarlo, ya que también lo confunden con Arata número 2. Arata número 1 se refugia entre los árboles para esquivar los proyectiles cuando, repentinamente, es teletransportado a otro lugar totalmente desconocido. Es entonces cuando Kotoha salta sobre él creyendo también que es Arata número 2. Con evidente alivio dice estar feliz de verlo sano y salvo. Sin embargo, Arata confuso pregunta quién es ella. Kotoha responde con urgencia que no hay tiempo para juegos y lo toma de la mano para guiarlo hasta una aldea segura. Al llegar a la aldea, Kotoha revela que todos creen que la abuela Kikuri ha muerto y que Arata es el responsable de su asesinato. Esto impacta a la abuela de Arata, quien escucha cómo él perdió sus recuerdos tras entrar al bosque maldito. Horrorizada, la anciana lleva a Arata a un sótano secreto donde él le confiesa que proviene de otro mundo. Sorprendentemente, ella le cree, ya que existe una leyenda sobre el bosque. Aquellos que entran y logran salir de él regresan completamente cambiados, posiblemente porque intercambian lugares con alguien de un mundo diferente. Arata, estupefacto, pregunta si es posible volver a su mundo, pero su abuela se niega, advirtiéndole que ahora debe vivir como Arata número 2. Él rechaza la idea de asumir la vida de un criminal perseguido, pero la anciana insiste en que su nieto jamás podría haber cometido tal crimen. Mientras Arata se hunde en pensamientos sobre su vida llena de sufrimiento, los gritos de Kotoha irrumpen en el ambiente. Al salir, la abuela descubre que Kannagi la ha tomado como rehén y exige a Arata a cambio de la vida de la niña. Fingiendo no saber nada, la anciana intenta protegerlo, pero Kannagi tortura a Kotoha para forzarla a hablar. Ella, a pesar del dolor, continúa creyendo que Arata no asesinó a la princesa, palabras que golpean profundamente el corazón del joven. Decidido a no traicionar esa fe y a evitar que otros sufran como él, Arata se lanza a rescatarla. Kannagi aparta bruscamente a Kotoha y ordena a un soldado que elimine a Arata. Este se tambalea y ve una espada oxidada en el suelo. Sin pensarlo, la toma para defenderse, logrando empujar al soldado. Inesperadamente, el poder oculto dentro del arma despierta. Mientras Arata y su abuela notan el cambio, Kannagi subestima al joven, considerando inútil un arma divina en manos de alguien común. Confiado, decide acabar con Arata utilizando el poder de fuego de su espada. Arata entra en pánico, pero siguiendo las instrucciones de su abuela, se concentra en la espada, provocando la aparición de una barrera dorada a su alrededor que comienza a absorber las llamas del ataque enemigo. Todos quedan atónitos por lo sucedido, incluido Arata. Kannagi intenta persistir con su ataque, pero el fuego es absorbido una y otra vez hasta que finalmente detiene el uso de su arma. Admira incrédulo lo que ocurre y menciona que es sorprendente que Arata sea también un elegido. De repente, el techo dañado del lugar se derrumba. Más tarde, los soldados registran las ruinas sin lograr encontrar a Arata ni a los demás. Kannagi reflexiona solo cuando otro de los 12 guardianes, Akachi, aparece con nuevas órdenes. Ahora deben capturar a Arata vivo para juzgarlo públicamente y así consolidar su rebelión. En el mundo moderno, la madre y la hermana de Arata lo buscan sin éxito alguno, incluso intentan contactarlo sin obtener respuesta. En ese momento notan un grupo de personas reunidas alrededor de alguien en la calle. Escuchan murmullos sobre un hombre atractivo sin camiseta que llama la atención de todos. La madre de Arata es un poco pervertida, lo que hace que se olvide momentáneamente de su hijo y se acerque al hombre guapo que ve. Sin embargo, descubre que el hombre guapo no es otro que Arata 2, una versión idéntica a su hijo. Mientras tanto, Arata y los demás se encuentran dentro de una cueva, donde la abuela le explica a Arata que los dioses de ese mundo habitan en armas divinas. Solo los elegidos pueden portar esas armas y acceder al poder de los dioses, y ahora Arata es uno de ellos. Más tarde, Kotoha ofrece a Arata 2 su comida favorita, esperando que esto le haga recuperar sus recuerdos. Sin embargo, Arata siente pena por ella, pues claramente anhela a alguien que él no es, y eso le entristece. Angustiado por la situación, decide salir a tomar aire, pero Kotoha lo sigue. Ella le asegura que él recuperará sus memorias. Cuando Arata intenta explicarle que no pertenece a su mundo, ella simplemente actúa como si creyera todo.
De repente, lo abraza por detrás asegurándole que cree firmemente que su amo regresará algún día. Nervioso ante la situación, Arata se sorprende aún más cuando Kotoha abre su camisa para ver que ya no lleva puesto el amuleto de la suerte que ella le había dado. Al preguntarle si lo ha perdido, muestra algo de disgusto pero termina entregándole un nuevo amuleto. En ese momento, Arata intenta sincerarse con ella, pero Kanagi irrumpe repentinamente en la escena. Kanagi toma a la abuela como rehén y da a Arata un ultimátum, que se rinda o luche contra él. La abuela lo detiene, advirtiéndole que no es el momento para usar su arma divina. Finalmente, Kanagi arresta a Arata y lo sube a un carruaje con destino a prisión, afirmando que será juzgado por el asesinato de la princesa. Desesperado, Arata grita que no entiende lo que está ocurriendo. Kanagi asume entonces que perdió sus recuerdos durante su paso por el bosque, pero desestima el hecho porque planea castigarlo de todas formas. Dentro del vagón, completamente indefenso, Arata observa cómo su amuleto empieza a brillar y proyecta una imagen en la pared, una visión de Arata 2 en su propia habitación. Al entender lo que sucede, Arata intenta regresar a su mundo a través del portal, pero termina golpeándose la cabeza con las paredes del vagón. Ambos Aratas finalmente se dan cuenta del intercambio de mundos y aceptan la realidad. Arata 1 pregunta a Arata 2 por qué asesinó a la princesa, pero este último aclara que lo han incriminado y que fue Kanagi quien cometió el crimen con la complicidad de los 12 guardianes de la princesa. Explica que la princesa se encontraba devastada cuando estos la traicionaron y jura no perdonarlos jamás. Sorprendido por esta revelación, Arata decide confiar en su contraparte. Arata 2 pregunta por el estado de Kotoha y Bobo y se tranquiliza al saber que siguen libres. Luego pide a Arata 1 que cuide de ellos mientras menciona emocionado que la espada divina ha despertado, lo cual significa que alguien podría enfrentarse a los 12 guardianes. Ambos prometen buscar la manera de restaurar el orden en sus respectivos mundos. Sin embargo, el portal entre ambos empieza a cerrarse inesperadamente. En ese mismo instante, la madre de Arata entra en su habitación en el mundo moderno. Aunque Arata intenta llamarla, sus intentos son en vano, ya que el portal termina cerrándose por completo. Al día siguiente, un gran jurado se reúne para decidir el destino de Arata. Los 12 guardianes actúan como fiscales y testigos durante el juicio, acusándolo directamente de haber asesinado a la princesa mientras se hacía pasar por una mujer. Muestran la imagen de la princesa al borde de la muerte. El jurado, enfurecido, pide la pena de muerte para el criminal sin juicio. Kanagi los interrumpe y lamenta que los 12 guardianes no protegieran a la princesa. Arata explota, tacha a los guardianes de traidores y les recrimina haber atacado a quien confió en ellos. Akato lanza su lanza a Arata, acusándolo de mentir sobre el ataque a la princesa. Otros guerreros también lo enfrentan, logrando convencer al jurado con su actuación. Arata se rinde, recordando su acoso escolar. En vez de ser ejecutado, es exiliado a una isla prisión. Kanagi planea que viva para averiguar qué arma divina puede dominar su espada. En el barco prisión, Kotor es sorprendido infiltrándose y encerrado junto a Arata. El guardia les informa de su exilio conjunto. A Kotor no le importa mientras permanezca con Arata. Ella cree que él puede escapar con su espada divina, pero al intentar usarla, nada ocurre. Arata se rinde, pero su amuleto comienza a brillar y ambos son transportados al cielo. La princesa Kikure aparece y designa a Arata como su nuevo guardián. Kikure explica que ha usado su poder para mantener las armas divinas controladas por el bien del reino. Advierte que si muere, las armas desatarán el caos y los portadores serán consumidos por ambiciones peligrosas. Por ello, pide a Arata llevar su espada divina hasta su cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Arata duda, creyéndose incapaz, pero Kikure le asegura que confía solo en él. Arata regresa a la cárcel con incertidumbre. Kotor lo anima, diciendo que Kikure y ella creen en él. Le explica que debe fusionar el arma divina con su cuerpo, como hacen los elegidos. Aunque prefiere llevar la espada en la mano, finalmente accede. El barco arriba a la lúgubre isla prisión y ambos son arrojados con otros criminales. La situación es amenazante hasta que dos jóvenes jefes de la prisión aparecen exigiendo todo lo que poseen, incluida su ropa. Empiezan a fijarse demasiado en el cuerpo de Kotoha, y aprovechando el momento, Arata intenta huir de la situación. Sin embargo, el chico pelirrojo llamado Ken se da cuenta e inmediatamente lo ataca. Agarra la mano de Arata y lo lanza al suelo mientras se pregunta cómo alguien tan débil como él pudo haber matado a la princesa. Antes de que Arata pueda demostrar su inocencia, la prisión comienza a temblar y los presos, aterrados, murmuran que ha llegado la hora del ajuste de cuentas. Todos huyen, incluido Ken, dejando la
pelea inconclusa y a Arata completamente confundido. De repente, unos enormes tubos comienzan a moverse y atacan a dos personas, succionándolas por completo. La prisión queda en un silencio sepulcral. Arata, horrorizado y sin entender qué ocurre, se encuentra con una mujer que le explica que el alcaide Tsuga, quien dirige la prisión, es el responsable. Según ella, todos los días Tsuga selecciona a dos prisioneros para devorarlos, y el aterrador momento es conocido como la hora del juicio final. La mujer aprovecha para robar una horquilla a Kotoa, diciendo que es el precio por revelar información. Poco después, Arata intenta escapar utilizando su espada e invocando su poder, pero no consigue ningún resultado. Mientras tanto, Kotoha encuentra un baño caliente para Arata e incluso se ofrece a lavarle la espalda. Aunque él rechaza la oferta, Kotoha se da cuenta de una herida que tiene y se la cura empleando magia. Intrigado, Arata le pregunta por esta habilidad y Kotoha le explica que pertenece a un clan de sirvientas cuya misión es proteger a sus amos. Para demostrarlo, utiliza su magia en la cabeza de Arata para ayudarlo a relajarse. Este gesto hace que Arata finalmente comprenda la devoción de Kotoha hacia él y cómo esa misma lealtad la llevó a acompañarlo hasta la prisión. Agradecido, le da las gracias, pero justo entonces la prisión vuelve a temblar y el suelo bajo los pies de Kotoha se derrumba. Ella cae al piso inferior mientras Arata queda paralizado por el miedo, incapaz de moverse incluso frente al peligro. Desesperado por encontrarla, Arata empieza a buscarla y pregunta a los otros presos si la han visto, pero ninguno le da respuesta. Ocultándose de los demás, se topa nuevamente con la mujer de antes, quien se presenta como una simple extra que pronto desaparecerá. Ella le cuenta que circulan rumores sobre que quien mate al asesino de la princesa podrá regresar a casa, aunque confiesa no creerlo del todo. Luego pregunta por la chica que estaba con él y Arata admite no saber dónde está. Implorándole información, le ofrece su bolso como pago. Sin embargo, la mujer termina diciéndole gratis que fue Ken quien se llevó a Kotoya, ya que comprende lo que es perder a alguien importante. Antes de marcharse, le aconseja que salve rápido a su amiga porque Ken tiene fama de ser un alborotador peligroso. Mientras tanto, Ken y su hermano menor Jin tratan a Kotoha con amabilidad, comportándose como obedientes cachorros frente a ella. Kotoya les agradece por salvarla cuando cayó. Sin embargo, Jin sale corriendo para dejar a su hermano solo y darle una oportunidad con ella. No obstante, Ken tampoco sabe cómo actuar frente a Kotoha y decide abandonar rápidamente la habitación. Al salir, encuentra a Jin inconsciente junto a Arata. Furioso, asume que Arata fue quien atacó a su hermano y lo enfrenta con toda su fuerza. Aunque Arata intenta explicarle el malentendido, Ken no escucha razones, obligándolo a desenfundar su espada en defensa propia. Justo en ese momento, Jin despierta y aclara con rapidez que Arata no es su enemigo. De repente, un delincuente corre hacia Ken para atacarlo, pero Arata lo derriba con una patada. Ken reconoce al hombre como miembro de la banda rival, por lo que Jin le cuenta que la banda lo atacó y le robó el anillo, pero Arata intervino y lo salvó. Ken le pide a Arata que cuide de Jin mientras él se marcha para vengarse y recuperar el anillo de su hermano. Arata lleva a Jin a una habitación, donde este relata su historia mientras Kotoya lo atiende. Jin cuenta que fue secuestrado por unos ladrones, quienes querían convertirlo en uno de ellos, y fue allí donde conoció a Ken. Ambos se hicieron hermanos rápidamente, pero cuando la banda tuvo problemas, ambos terminaron presos. El anillo era el único recuerdo que Jin conservaba de su madre, y Ken le había prometido que saldrían de esta prisión juntos para regresar a casa. Después de escuchar todo esto, Arata y Kotoha finalmente tienen la oportunidad de hablar en privado. Arata le dice que está listo para ayudar a la princesa y que lo primero será encontrar cómo escapar de la prisión. Sin embargo, Jin les advierte que es imposible porque el director Tsuga es un elegido con un arma divina, lo que lo convierte en un enemigo formidable. Justo en ese momento, Ken regresa con el anillo de Jin. Aunque agradece a Arata por salvar a su hermano, lo reta a un nuevo combate. Ken cree que derrotar a Arata será su boleto de salida de la prisión. Antes de que puedan hacer algo, inicia un ajuste de cuentas. Un tubo hueco desciende y captura a Ken, mientras otro apunta hacia Arata. Este se queda paralizado de miedo, pero Jin tira de él para que se lo lleven junto a su hermano. Arata queda impactado por su fracaso, ya que una vez más no pudo reaccionar a tiempo para proteger a los demás. Sin embargo, al observar las acciones de Jin, recupera el valor y decide salvarlos. Sube por las grandes tuberías, convencido de que éstas lo llevarán hasta el director.
A pesar del peligro, promete proteger a Kotoya pase lo que pase. Mientras tanto, Ken y Jin se encuentran en el último piso, atados por fuertes tubos de hierro. Ambas luchan por liberarse, pero las tuberías se ciñen aún más. Tsuga aparece y declara que los juzgará por sus pecados, dándoles la oportunidad de luchar entre ellos. Promete dejar marchar al sobreviviente. Ken se niega a pelear contra su hermano, pero el director les advierte que si no luchan, ambos morirán. Los lanza a la arena, otorgándoles sus armas. Aunque Jin no desea pelear, Ken toma su pistola y comienza a atacarlo. Arata y Kotoha llegan justo a tiempo para ver a Ken enfrentándose a Jin. Arata entra en la sala y exige a Tsuga que detenga esta locura de inmediato. El cruel director responde que nadie interferirá en lo que él llama justicia. Ataca a Arata con tuberías, pero este logra esquivarlas y asegura que los chicos no son malas personas. Tsuga dirige entonces su atención hacia Ken, quien ataca frenéticamente a Jin y le grita que ya no es su hermano. Estas palabras hacen que Arata recuerde la traición de su mejor amigo. De repente, Ken salta sobre Jin con intención de atacarlo, pero este último reacciona instintivamente y utiliza su pistola para golpearlo. Mientras Ken cae, recuerda la última vez que estuvo con Jin en la guarida de los ladrones. En aquel entonces, acababan de separarlo de su madre y estaba llorando desconsolado. Fue en ese momento cuando Ken le prometió llevarlo nuevamente con ella para consolarlo. Ahora solo puede esperar que Jin sobreviva y logre escapar. En ese instante, Arata comprende que Ken se ha sacrificado por su hermano. Sin embargo, Tsuga detiene a Jin en lugar de liberarlo, acusándolo de ser un criminal por intento de asesinato. Arata, furioso porque Tsuga solo había estado jugando con sus emociones, desenvaina su espada con rabia y corta las tuberías para liberar a Jin. De repente, una tubería gigantesca ataca a Arata, quien se aferra a ella. Aunque cae desde lo alto y sigue recibiendo fuertes golpes, de alguna manera logra resistir. Los demás observan la pelea en silencio. Entonces, Tsuga le pregunta a Arata cómo planea enfrentarse a él si ni siquiera sabe manejar su propia arma. En ese instante, Kotoha grita el nombre de Arata, recordándole la promesa que le había hecho de protegerla. En medio del caos, Arata invoca el verdadero poder de su arma divina, y una intensa luz dorada surge de su espada, dejando deslumbrados a todos los presentes en la prisión. Arata, ahora rodeado por una barrera dorada, ve cómo las tuberías que lo aprisionaban empiezan a desintegrarse mientras se acercan a él. Tsuga no se rinde y ataca a Arata con todas sus fuerzas, pero este lo neutraliza con un solo golpe. Este impacto revela el verdadero cuerpo del director, oculto bajo la isla todo este tiempo, un anciano conectado a tuberías que sobresalen de su cuerpo, con una espada negra clavada en su abdomen. Al verlo, Arata percibe el sufrimiento del hombre e intenta liberarlo, pero al levantar la espada negra, imágenes del pasado de Tsuga invaden su mente. Tsuga había sido una persona amable y compasiva que trataba a los criminales con empatía, motivándolos a reflexionar sobre sus actos y cambiar para salir de prisión como mejores personas. Sin embargo, uno de los hombres en los que más confiaba lo traicionó por pensar que él lo despreciaba. Este individuo desgarró su cuerpo, lo arrojó al volcán y lo apuñaló con una espada divina. Aquella traición cambió radicalmente a Tsuga, transformándolo en un demonio. De su cuerpo comenzaron a brotar tuberías que acabaron con la vida del traidor y convirtieron la prisión en un lugar extraño y aterrador. La mente retorcida del ahora demoníaco Tsuga decidió no volver a confiar en nadie e impuso un régimen brutal, creando un infierno personal para todos los reclusos. Arata finalmente comprende el motivo detrás del oscuro cambio de Tsuga, aunque este insiste en que nadie puede entender su tormento. Los prisioneros también esperan que Arata acabe con el director para poner fin a su sufrimiento. Sin embargo, Arata calma su propia espada e intenta arrancar la espada negra que ha atormentado el cuerpo de Tsuga durante tanto tiempo. En ese momento, el aura oscura de la espada comienza a extenderse hacia Arata, llenando su mente de ira y odio hacia quienes alguna vez lo traicionaron. Envuelto en angustia, grita mientras las lágrimas recorren su rostro, pero promete salvar a Tsuga cueste lo que cueste. Con determinación, Arata extrae la espada negra del cuerpo del anciano y cae de rodillas agotado. Tsuga, visiblemente afectado, le pregunta por qué fue tan lejos para salvarle. Arata responde que ambos fueron traicionados y heridos profundamente, pero que él aún conserva el deseo de confiar y ayudar a los demás. Conmovido por estas palabras, Tsuga agradece a Arata por haberlo liberado de toda aquella oscuridad. De repente, la espada negra vuelve a adoptar su forma original. Tsuga revela entonces que en su interior habitaba un dios de este mundo. A medida que comienza a desintegrarse, se fusiona con la espada de Arata, liberando una explosión de energía dorada. Antes de desaparecer completamente, Tsuga le pide a Arata que empuñe su arma divina con justicia. La energía dorada infunde la espada de Arata, llevándola al siguiente nivel y elevando considerablemente su poder.
Inmediatamente desata su poder y una energía dorada comienza a transformar toda la prisión mientras todos observan asombrados. Las personas capturadas durante el ajuste de cuentas también han regresado con vida, llenando de alegría a todos los presentes. En ese instante, Kanagi llega buscando a Arata. Había visto el destello de luz en el cielo y comenzó a interrogar a la gente sobre lo sucedido. La voz de Tsuga advierte a Arata del peligro y le insta a marcharse mientras aparece en forma espectral frente a Kanagi. Este último comprende que el antiguo director ha sido derrotado. Tsuga le dice que Arata es fuerte, al igual que su espada divina, revelando que se trata de la espada de los orígenes que gobernará el mundo. Mientras tanto, Ken y Jin llevan a Arata de regreso al barco en el que vivían para escapar de la isla. Por otro lado, Arata 2 lleva una vida normal. Su familia está preocupada porque un médico le ha diagnosticado amnesia temporal. Su padre sugiere mantenerlo fuera de la escuela unos días, pero su madre está completamente en desacuerdo. Ella argumenta que deben actuar con sabiduría y valentía para comprender y apoyar a su hijo. En ese momento, Arata baja las escaleras y comenta que se siente rígido porque hace tiempo que no caza una fiera. Todos se alarman, pero sus padres intentan disimular como si entendieran de lo que habla. Sin embargo, su hermana está harta de tanta charla. De vuelta al mundo de fantasía, Ken regresa a su tierra natal mientras reflexiona sobre las palabras de Tsuga acerca de la espada del origen que posee Arata. Su grupo intenta desembarcar en una isla tras sufrir una avería en su barco en mitad del camino. Consultan los mapas y Ken les informa que están lejos de la capital y que deberán atravesar el peligroso territorio de los Kanak para llegar hasta allí. Arata, intrigado, escucha a Kotor explicarle que los 12 guardianes gobiernan 12 dominios del reino y que, sin la princesa que los una, cada uno controla su propio territorio. De repente, divisan humo en la distancia y lo siguen hasta encontrar un campamento en el bosque. Jin reconoce a las personas como habitantes de su aldea y corre hacia ellos emocionado. Los aldeanos también lo reconocen y Jin les comunica que ya pueden irse. En ese instante, su madre sale de una tienda emocionada al verla y lo abraza con fuerza. Ken y los demás alcanzan también el campamento y Jin relata a su madre cómo Ken lo salvó. Ella agradece profundamente, pero Ken resta importancia al gesto mientras comenta que le entristece tener que separarse ahora de Jin. Entretanto, Arata conversa con los aldeanos y descubre que podría estallar una guerra pronto porque los 12 guardianes han retomado el control en sus territorios, ambicionando cada vez más poder. Por ello, los aldeanos huyen hacia lugares apartados para evitar los enfrentamientos. Arata se cuestiona qué sucederá y Ken explica que uno de los guardianes alcanzará la cima para convertirse en el rey. Menciona que en el pasado los guardianes solían velar por la seguridad del pueblo hasta que la princesa los neutralizó, trayendo paz a todo el reino. Finalmente, Jin y los aldeanos parten hacia un destino desconocido mientras Arata y sus amigos les siguen para despedirse. Llegan a una cascada casi seca que revela la entrada a un pasadizo secreto cada mes. Los aldeanos se despiden deseándole lo mejor a Arata y Konoha en sus vidas. Jin también se despide de ellos antes de pedirle a Ken que lo acompañe en su viaje. Sin embargo, Ken no lo acompaña. Al alterar el flujo de la cascada, la madre de Jin se lleva a su hijo. Jan, confundido, se pregunta qué está ocurriendo, pero en ese momento Ken sonríe y le dice que viva feliz con su madre hasta que puedan reunirse más tarde. La cascada recupera toda su fuerza poco después. Arata le pregunta a Ken por qué actuó de esa manera, a lo que él responde que fue su banda quien secuestró a Jin y que por ello no tiene derecho a estar con su familia. Ken les pide a Arata y Kotoha que sigan adelante sin él, ya que lo único que desea ahora es estar solo. Sin embargo, Arata lo toma de la mano y le dice que irá con ellos, y aunque algo reacio, Ken finalmente acepta acompañarlos. Durante el viaje, Arata se cansa rápidamente y deciden tomar un descanso. De repente, un monstruo enorme aparece y los asusta con un rugido poderoso, iniciando una persecución. Mientras huyen, tropezando en el proceso, el monstruo enfurecido pasa por encima de ellos sin notar su presencia. Una vez a salvo, observan movimiento entre los arbustos y encuentran a una chica sosteniendo el huevo del monstruo que acaban de ver. El monstruo regresa al lugar y, nuevamente, todos huyen. Ken es el último en reaccionar, convirtiéndose en el principal objetivo de la criatura mientras los demás logran refugiarse. Posteriormente, Arata y Kotoha confrontan a la chica, llamada Rino, preguntándole por qué había robado el huevo del monstruo, ya que esto podría ser peligroso. Ella les explica que su jefa está esperando un bebé y quería darle un huevo gigante para alimentarse. En ese momento, el huevo comienza a eclosionar y nace un bebé monstruo.
Rino, decepcionada al no saber qué hacer, observa la situación sin alternativas. De improviso, aparece Rika, el maestro de Rino, por una peculiar ruta, con Ken siguiéndolo desde atrás. Ken comenta que Rika lo ha salvado y justo entonces Arata intenta agradecerle. Sin embargo, le sube la fiebre y termina desmayándose. Cuando Arata recobra el conocimiento, se encuentra en la casa de Rika acompañado por Ken. La esposa de Rika llega con ropa limpia y se muestra aliviada al ver que Arata está mejor. Tras esto, Arata revisa sus pertenencias y encuentra su smartphone. Rápidamente lo examina mientras trata de ocultarlo de Ken, como si pensara que él pudiera reconocer el dispositivo. Al encenderlo, se da cuenta de que aún funciona. El último mensaje recibido es de su gurú, su nuevo amigo que terminó traicionándolo. Su ánimo decae momentáneamente al recordarlo, pero pronto es interrumpido por Ken. Ken menciona algo importante. Le revela a Arata que Rika es, en realidad, un sirviente de Kanagui. Si descubre quiénes son realmente, podrían enfrentar serios problemas. Estas palabras llenan de temor a Arata. En ese preciso momento, Rika entra a la habitación portando una espada divina con la cual repara la lanza dañada de Ken. Ante la reacción alarmada de Arata, Rika le explica que no todas las armas divinas están destinadas a destruir. Además, admite no ser partidario de la guerra y afirma que es gracias al liderazgo gentil de Kanagui que su nación goza de prosperidad. Mientras tanto, Kanagui regresa a casa y visita la tumba de una persona muy cercana para él. Allí promete convertirse en rey y ocupar el trono en su nombre. Sin embargo, un soldado llega apresurado con noticias urgentes. Uno de sus sirvientes más leales ha sido atacado. Sin perder tiempo, Kanagui corre hacia el lugar del incidente y encuentra a todos reunidos. Los habitantes de la casa son masacrados. Kanagi, al enterarse a través de su sirviente de que Akashi es el responsable del ataque, queda profundamente conmocionado, ya que Akashi era uno de sus mejores amigos. También recibe noticias de que otros sirvientes están siendo atacados y decide acudir rápidamente en su auxilio. Sin embargo, al llegar, descubre que todos han sido asesinados, excepto Rika. Ante esto, Kanagi decide huir junto a ella hacia la aldea de Rika con la esperanza de protegerla. Una vez en la aldea, todo parece estar tranquilo. Rika se entera de que se avecina una guerra, pero deja claro que no participará en ella porque aborrece el derramamiento de sangre. Arata opina que es insensato matarse unos a otros, a lo que Rika responde que no es necesario matar para convertirse en rey. Explica que si uno puede lograr que los guerreros elegidos se sometan y unir todas las armas divinas, podrá ser rey sin necesidad de violencia. Es entonces cuando Arata comprende que eso es exactamente lo que Tsuga ha hecho, coincidiendo además con lo que Rika ha averiguado. Arata empieza a inquietarse, temiendo que su secreto haya sido descubierto. Rika comenta que el asesino de la princesa también era uno de los elegidos, quien logró escapar de la cárcel. Añade que si es cierto que Tsuga se rindió pacíficamente, lo más probable es que ese hombre no sea el culpable del asesinato. Además, explica que la Samua, el arma divina de Tsuga, tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de su portador y jamás se sometería a un criminal. Rika deja entrever que sabe la verdad sobre Arata, insinuando que él está involucrado. Sin embargo, antes de que algo más ocurra, un sirviente le informa a Rika sobre la llegada de un invitado. Más tarde, Rino, otro sirviente, organiza la inmediata marcha de Arata y su grupo porque el visitante resulta ser Akashi. A pesar del evidente peligro, Arata y sus compañeros escuchan ocultos en la sala de reuniones cuando Akashi le dice a Rika que Kanagi fue quien mató a la princesa. Además, culpa a Agi, acusándolo de ser el cerebro detrás del asesinato y afirma que solo está utilizando a Arata como distracción. Finalmente, Akashi le pide a Rika que se convierta en su sirviente para evitar más conflictos. Rika lo rechaza diciendo que no cree en sus palabras y que, incluso si fueran ciertas, permanecerá leal a Kanagi pese a sus pecados. En respuesta, Akashi desenvaina su lanza divina y la clava en el suelo, desatando espinas de tierra. Aunque estas no hieren a Rika directamente, toman como rehén a su esposa embarazada. Rika cuestiona por qué Akashi actúa de esa forma, argumentando que no necesita tal violencia para convertirse en rey. Akashi responde con frialdad diciendo que lo hace porque desea todas las armas divinas y revela que ya ha tomado las armas de otros 6 sirvientes de Kanagi. Finalmente, Akashi confronta directamente a Rika. ¿Se rendirá pacíficamente o su esposa morirá? Arata observa horrorizado cómo Akashi está dispuesto a cualquier cosa para lograr su objetivo. Cuando Arata está por intervenir desenvainando su propia arma, Rika lo detiene declarando su rendición con una única condición. Quiere que Akashi prometa no dañar ni a su esposa ni a sus invitados. Tras obtener esta promesa, Rika entrega su arma y se somete voluntariamente al poder del arma divina superior de Akashi.
Su cuerpo se transforma en energía, fusionándose primero con su espada y después con el arma divina de Akashi. La esposa de Rika llora desconsolada al comprender que ha perdido a su marido. En ese preciso instante, dos sirvientes llegan corriendo tras escuchar el estruendo de los fuertes ruidos y Akashi los elimina sin dudar. La esposa de Rika se arrodilla ante él, suplicándole que al menos la perdone, pero Akashi también la mata sin compasión. Esto desata la ira de Arata, quien lo compara con un demonio. De pronto, la cortina se descorre y Akashi detecta a todos detrás de ella. Está a punto de atacar a Arata cuando Kanagi aparece inesperadamente. Horrorizado por la carnicería que tiene frente a sí, le pregunta cómo fue capaz de cometer semejante acto. Akashi responde fríamente que la guerra por convertirse en rey ha comenzado y que no se detendrá hasta conquistar el trono. Furioso, Kanagi utiliza su ataque de fuego, pero Akashi lo bloquea con un muro de piedra. Acto seguido, Kanagi salta para atacarlo de nuevo, pero su movimiento es frustrado otra vez. Akashi contraataca lanzando pinchos de piedra que Kanagi apenas logra esquivar. Aunque sale ileso, su nave resulta dañada. Rodeado y sin muchas opciones, Kanagi es atacado con una lluvia de rocas. Cuando intenta defenderse con un muro de fuego, Akashi aprovecha para atacarle por la espalda. Tras caer al suelo, el choque entre sus armas genera una poderosa onda expansiva que sacude todo el lugar. Arata y sus amigos son lanzados lejos, pero gracias a su habilidad para crear barreras consiguen aterrizar a salvo. En otra parte, Kanagi es consumido por la rabia. Le exige a Akashi una explicación por sus actos y este le recuerda a su antigua amiga Amy. Ella estaba enamorada de Kanagi pero murió a causa de su irresponsabilidad. Estas palabras estremecen a Kanagi, quien pierde su arma mientras avanza hacia Akashi. Este crea réplicas de piedra del arma divina del sirviente de Kanagi e incrusta su espada en el suelo, declarando que los ha derrotado a todos. Kanagi le lanza un ataque a mano limpia, dejándose llevar por la emotividad del momento. En su mente aparecen recuerdos de su infancia junto a Akashi, ambos entrenando juntos. Sin embargo, Akashi siempre fue superior, y esa misma fuerza le permite detener el ataque sin esfuerzo. Sujetándolo con firmeza, Akashi lo acusa de ser el primero en traicionar a todos los que confiaron en él. Luego lo aparta y comienza a castigarlo con látigos de tierra, declarando que no lo matará para que pueda vivir bajo el peso de su vergüenza y su fracaso. A pesar de los terribles actos cometidos por Kanagi, Arata siente compasión al verlo derrotado y humillado. Interviene dirigiéndose a Akashi, diciéndole que es indigno de un guerrero golpear a un hombre indefenso. Akashi le responde con burla y aprovecha para cuestionar si Arata también busca el trono. Este le contesta que no desea convertirse en rey si eso implica asesinar a inocentes. Akashi se ríe de sus palabras diciendo que en este mundo no hay lugar para ideales tan nobles e inútiles. Afirma que los elegidos con una arma divina solo tienen dos opciones: someterse a alguien más fuerte o fortalecerse para someter a los demás. Finalmente, antes de marcharse envuelto en una tormenta de polvo, deja a Kanagi hundido en su propia agonía. Más tarde, aún afectados moralmente por los recientes eventos, Gino se acerca a Kanagi para pedirle que recupere a Ojika, su querido maestro. Le explica que Ojika lo admiraba más que a nadie en el mundo y creía profundamente en él. Aunque conmovido, Kanagi controla su tristeza y responde que no es posible traer de vuelta a Ojika, pues su alma ahora forma parte del arma de Akashi. Hina rompe en llanto al escuchar esto y maldice tanto a Kanagi como a Akashi por haber destruido su felicidad. Kanagi intenta disculparse y marcharse, pero Arata lo detiene, preguntándole por qué está deprimido. Le cuestiona si su infelicidad se debe a perder su arma o a la traición a quienes confiaban en él. Arata lo agarra y le reprocha no haber considerado el karma al traicionar a la princesa, diciéndole que no merece estar triste. Kanagi le responde que no entiende nada, justificando sus actos contra Kikuri con el fin de liberar las armas. Luego se marcha. Ino también arremete contra Arata, expresando su odio hacia los guerreros elegidos. Arata queda confundido y reflexiona en solitario sobre la petición de Kikuri, preguntándose si busca que él luche para convertirse en rey. En ese momento, Kotoha y Ken lo animan a luchar. Sin embargo, Arata se siente frustrado por su debilidad, recordando que no pudo salvar a Ojika ni a su esposa. Declara querer hacerse fuerte para enfrentar a Akashi, pero teme convertirse en alguien como él. Ken lo confronta y le insta a ser valiente, advirtiendo que la fuerza requiere sacrificios y dolor. A pesar de esto, Arata rechaza rendirse, afirmando que cumplirá la misión que Kikuri le confió. Ken le recuerda que Tsuga le confió su poder por respeto, no derrota. Kotoha menciona una antigua leyenda de una espada defensiva llamada Tsukuyo, la más poderosa pese a carecer de habilidades ofensivas. Cree que Arata la posee y puede usarla para dominar sin luchar. Al pronunciar su nombre, la espada emite una luz dorada que ilumina el lugar.
Más tarde, Arata observa fotos de su pasado con su amigo Masato y nota a Subaru inquieto fuera de la casa. Tras sorprenderlo, le pregunta quién es. Subaru, sintiéndose rechazado, le devuelve un juego prestado y huye. Al día siguiente, en la escuela, Arata encuentra a Masato. Aunque Masato muestra confusión al verlo actuar amistoso, luego se enfada creyendo que Arata juega con él. Más tarde, dos matones llaman a Arata a la azotea donde Masato lo espera. También lo enfrenta, dudando si finge amnesia. Arata no responde y se limita a observar las vistas desde la azotea. Masato, enfurecido, le pregunta a Arata quién se cree que es. Arata le devuelve la misma pregunta, lo que incrementa aún más la ira de Masato. Este, lleno de rabia, se enoja junto con los otros miembros de su grupo, quienes comienzan a acorralar a Arata. Ante esta situación, Arata decide irse, declarando que no le interesa ser amigo de alguien que necesita el respaldo de toda una pandilla para intimidar a una sola persona. La furia consume a Masato, quien lo ataca, pero Arata lo contiene, lo derriba con una sola patada y le reprocha que sea tan arrogante cuando en realidad es débil. Luego menciona que, aunque no comprende del todo lo que ocurrió con el Arata original, mientras esté en control de este cuerpo, no permitirá que nadie vuelva a humillar a Arata. En el mundo de fantasía, Arata y los demás conversan junto a un río cuando Kotoha se tuerce el tobillo al pisar sobre unas hojas. Ken se ofrece a cargarla sobre su espalda, pero Kotoha se niega e intenta caminar con el apoyo de Arata. Más tarde descansan en una cabaña abandonada, mientras Ken se retira para buscar hierbas medicinales. En ese momento, al quedarse sola con Arata, Kotoha muestra su vulnerabilidad y afirma que necesita expresar sus sentimientos. Aunque Arata parece confundido al principio, pronto nota que Kotoha no intenta acercarse a él, sino al otro Arata, Arata 2. Esto lo desconcierta aún más porque todavía duda de la existencia del otro Arata como algo real. Finalmente, Arata utiliza su amuleto de la suerte para comunicarse con Arata 2. Ambos comparten información sobre sus situaciones respectivas. Durante la conversación, Arata 1 le pregunta a Arata 2 qué siente por Kotoha. Este admite que crecieron juntos y que la ve como a una hermana menor muy preciada, alguien a quien siempre debe proteger a toda costa. Arata 1 entiende que estas palabras podrían romperle el corazón a Kotoha si llegase a escucharlas, por lo que promete protegerla en nombre de Arata 2. Además, le narra cómo ese día puso en su lugar a un chico problemático llamado Masato. Al oír este nombre, la mente de Arata 2 flaquea visiblemente. Sin embargo, antes de que puedan hablar más sobre este tema, el portal entre ambos se cierra. Mientras reflexiona sobre lo sucedido, Kanagi aparece por sorpresa y ataca sorpresivamente a Arata desde atrás, intentando estrangularlo. Le exige que le entregue la espada divina del origen, pero Arata se niega rotundamente. En respuesta, Kanagi lo golpea y lo derriba al suelo justo cuando un fuego inesperado comienza a rodearlos. Confundido, Arata pregunta cómo es posible que Kanagi manipule el fuego sin poseer su arma divina. Este le responde que las llamas son un fenómeno natural en ese lugar y que él, como elegido, tiene el poder para controlarlas con facilidad. Sin piedad, lanza violentos ataques hacia Arata usando las llamas. Ante esto, Arata invoca su espada y activa su poder para bloquear el ataque. El choque de poderes disipa el escudo protector de Arata. Kanagi avanza hacia él mientras insiste en que entregue su espada y promete perdonarle la vida si lo hace. Sin embargo, ante la parálisis y el pánico evidente en Arata, Kanagi se burla preguntándole cómo una espada legendaria pudo escoger a alguien tan patético como él. Arrebata la espada de sus manos y se dispone a atacarlo cuando Kotoha aparece corriendo y le suplica que se detenga. En ese instante, Kotoha es envuelta por las llamas y Kanagi queda paralizado al experimentar terribles recuerdos de su pasado. Arata intenta correr hacia ella para ayudarla, pero Kotoha le pide con firmeza que no se acerque más. Ella le dice que la deje porque tiene asuntos más importantes que atender, pero Arata se lanza al fuego declarando que juró protegerla. Al presenciar esto, Akanagi siente un dolor en su herida del hombro y suelta la espada mientras corre a salvar a Arata y a Kotoha. Pierde el conocimiento y es transportado mentalmente a su pasado. En esa memoria, era el hijo del señor del territorio, y Akati junto con la chica que falleció eran sus sirvientes. Crecieron juntos, siendo Akati su compañero de entrenamiento y la chica el objeto de su amor. Un día, el señor falleció y los sirvientes se levantaron en rebelión tratando de acabar con Kanagi. Él escapó con sus dos amigos, pero Akati se quedó atrás para detener a los atacantes. Mientras los contenía, Kanagi logró subir a la chica a un barco rumbo a una isla lejana, donde fueron encontrados por un grupo de desconocidos, entre los cuales estaba un joven llamado Oshika. Cuando Kanagi despierta de su trance, confunde a Kotoha con la chica de su pasado y decide compartir su historia con todos.
Cuenta que las personas que los acogieron fueron muy amables, lo que lo llevó a decidir olvidar su pasado y vivir feliz con la chica. Pero un día ella enfermó y fue a buscar hierbas medicinales en una zona peligrosa, desoyendo las advertencias de Ojika sobre las intensas llamas naturales de esa estación. Al notar el fuego en la montaña, Kannagi siguió su intuición, subió para rescatarla, pero ya estaba atrapada entre las llamas. Intentó salvarla, pero el fuego lo golpeó, hiriéndolo en el hombro y arrojándolo por un precipicio. Milagrosamente sobrevivió para presenciar cómo Jay moría calcinada. Desolado tras perderla, Kannagi intentó quitarse la vida porque sentía que no le quedaba propósito en este mundo. Sin embargo, en respuesta a sus gritos de desesperación, el dios del fuego apareció frente a él bajo la forma de una espada, dándole la bienvenida como su portador. Kannagi revela a Arata y a los demás que esa espada representa para él a la chica que perdió, razón por la cual está decidido a recuperarla sin importar el costo. Conmovido por su historia y la traición que sufrió por parte de su mejor amigo, Arata le propone unirse a su grupo y le promete que juntos recuperarán la espada para cambiar el destino del reino. Kannagi acepta y esta noticia llega al resto de los 12 guardianes. Empiezan los preparativos para actuar mientras la guerra se intensifica aún más. Los 6 guardianes que protegen el cuerpo de la princesa aseguran que ella sigue con vida, aunque consideran improbable que recupere las fuerzas necesarias para despertar. A pesar de ello, temen que un contacto con Tsukuyo, la espada de los orígenes que ahora posee Arata, pueda provocar su resurrección. Uno de ellos insiste en que eso no sucederá y deciden emprender una misión al bosque maldito donde los Aratas intercambiaron cuerpos para asegurarse de evitar ese posible desenlace. Los guardianes descubren que el Arata al que enfrentan proviene de otro mundo e inmediatamente envían a uno del grupo al bosque para desatar un poder capaz de derrotarlo. Mientras tanto, en el mundo real, Masato estalla en rabia tras haber recibido una paliza de Arata. Después, Masato tiene una acalorada discusión con su padre, quien lo insulta llamándolo mediocre en todo y reprochándole haber abandonado el equipo de atletismo tras una derrota insignificante. Cuando Masato responde a los ataques de su padre y lo llama concejal corrupto, este le propina una sonora bofetada y le recrimina que su madre lo dejó por ser un fracasado. Por otro lado, Arata regresa a casa y le cuenta a su madre que en el colegio no ha ocurrido nada relevante. Más tarde, Arata se retira a su habitación, pero su hermana lo detiene y le reprocha no hablar más con su madre, ya que ella está preocupada por su salud. Sin embargo, Arata tampoco sabe cómo hacerlo, ya que nunca tuvo una verdadera madre en su vida. Poco después, mientras Masato se cuestiona cuál es su relación con Arata, nota a un nuevo amigo de este último, su llamado gurú, merodeando por la casa. Al percatarse de que ha sido descubierto, el gurú huye, pero Arata logra detenerlo. Arata le pregunta si realmente son amigos, y el chico le confiesa, entre lágrimas, haberlo negado frente a los matones para no convertirse también en víctima de acoso. Aunque lo lamenta profundamente y se disculpa con él, Arata le asegura que no pasa nada, pues aún lo considera un amigo. Esto hace que recuerde a Masato y decida dirigirse a su casa junto a su gurú. Al llegar a una estación de metro, Masato, ya enfurecido, descubre que sus amigos se burlan de él a sus espaldas. Al enfrentarlos, ellos le insinúan si quiere pelear. Sin embargo, antes de que nada suceda, Arata aparece y declara que se unirá a Masato en caso de pelea, emparejando así las cosas. Esto consigue dispersar rápidamente a los chicos. Arata le pregunta a Masato si está bien, pero este se lo toma mal, acusándolo de interferir y de menospreciarlo continuamente, mencionando el evento en el que supuestamente Arata perdió una carrera contra él a propósito. Confundido, Arata no entiende a qué se refiere Masato y está a punto de revelar que no es el verdadero Arata cuando su madre aparece buscándolo. Ella lo abofetea por salir sin avisarle, para luego romper en llanto al confesarle lo preocupada que estaba. Esa escena conmueve a Masato, quien recuerda cómo su propia madre abandonó a la familia tras descubrir la infidelidad de su esposo. Masato se aleja tambaleándose, consumido por la ira contra todos y todo. Culpa a Arata de sus desgracias. Según él, todo comenzó cuando este perdió aquella carrera intencionadamente. Maldice con rabia a Arata y jura acabar con él. En paralelo, en un mundo de fantasía, el guardián tatuado invoca al bosque para que abra un portal hacia el otro mundo y lo lleve hasta quien más odia a Arata. Sin saber cómo, Masato se encuentra flotando y confundido en el aire. El guardián utiliza magia para transmitirle toda la información sobre Arata y permite que intercambien lugares. Cuando Masato emerge del bosque, comprende que el Arata con el que trató anteriormente era falso.
Furioso, busca a los 5 guardianes enmascarados restantes para exigirles la ubicación del verdadero Arata, decidido a matarlo. Mientras tanto, Arata y su equipo atraviesan un bosque cuando repentinamente el entorno cambia y comienza una intensa lluvia. Kanagi les explica que están en territorio de Yorunami, llamado cariñosamente Yoro, uno de los 12 guardianes con la capacidad de dominar el agua y hacer llover. A pesar de parecer una mujer, Yorunami es realmente un hombre. Mientras intentan hallar refugio bajo la tormenta, Arata pregunta a Kanagi sobre las habilidades y personalidades del resto de los guardianes que aún deben enfrentar. Kanagi se niega a revelar información alguna debido a que, al fin y al cabo, siguen siendo enemigos. Sin embargo, menciona que los 12 guardianes apenas colaboran entre sí y que los 6 guardianes enmascarados son aún más misteriosos, ya que nadie sabe quiénes son ni cuáles son sus poderes. Mientras tanto, los 5 guardianes llevan a Mas al cuartel general y le explican cómo Arata se ha convertido en un guerrero elegido y que ahora está intentando proclamarse como rey de este país. Le aseguran que solo él puede detener a Arata porque lleva en su corazón un odio inigualable, pero para lograr derrotarlo, también debe convertirse en un guerrero elegido. Mas no comprende completamente lo que le dicen, pero está dispuesto a hacer lo necesario para derrotar a Arata. Los 5 guardianes lo conducen a las profundidades de una puerta secreta, abriéndola para revelar una sala donde se encuentra el único arma capaz de derrotar a Arata. Le explican que se trata del arma sagrada prohibida llamada Orochi, rodeada de los restos momificados de quienes intentaron obtenerla en el pasado. Le cuentan que esta espada ha estado dormida por siempre, pero si alguien abriga suficiente odio hacia el portador del Tsukuyo, el Orochi despertará y lo elegirá como su portador. Cuando Mas sostiene la espada sagrada, esta despierta. Todos los guerreros elegidos perciben una extraña perturbación, mientras Arata siente cómo su propia espada sagrada arde en sus manos. La oscura energía del Orochi envuelve a Mas, quien lucha con dificultad para mantener el control. De repente, se encuentra frente al dios maligno sellado dentro de la espada, quien le exige que le muestre su odio. Mas clama al Orochi que le conceda poder para destruir a Arata. El dios oscuro accede, otorgándole nuevas habilidades y nombrándolo como el guerrero destinado a sembrar odio y violencia en el mundo. Al día siguiente, Maso se encuentra cara a cara con Arata, quien siente un fuerte dolor en su espada. Al desenvainarla, nota su reacción extraña justo cuando Mas aparece frente a él. Atónito por verlo, Arata le pregunta qué hace allí. Sin decir palabra, Mas desenvaina la espada oscura del Orochi y lanza un ataque lleno de energía negra contra Arata. Este logra reaccionar a tiempo activando la barrera protectora de su espada, pero queda completamente conmocionado por los acontecimientos. Konoha se dirige a Arata cuestionándole quién es ese hombre frente a ellos. Por su parte, Arata pregunta con incredulidad qué está haciendo Mas en ese mundo. Mas responde con otra pregunta, si acaso Arata había venido allí únicamente por miedo. Lo llama cobarde y sin valor, alguien que siempre fue intimidado sin jamás defenderse, y comenta que es una lástima que ahora posea el arma más fuerte del mundo. Los ataques verbales continúan, haciendo que Arata se torne sombrío y nervioso al exigirle a Mas que calle. De repente, algo cambia. La luz de la espada de Arata desaparece para comenzar a liberar una energía oscura imponente. Todos se sorprenden al ver cómo incluso la espada sagrada empieza a oscurecerse, hasta que Arata lanza una poderosa ráfaga sombría contra Mas. Aunque este intenta protegerse con el Orochi, termina herido parcialmente, pero Arata no se detiene allí. Lleno de ira asegura que Mas pagará por todo lo que le ha hecho pasar. La energía oscura supera cualquier control posible y termina consumiendo su cuerpo para transformarlo en un auténtico demonio. Kanagi afirma que deben detener a Arata antes de que se convierta totalmente en un demonio. Es entonces cuando Otoha corre directamente hacia él y lo abraza sin preocuparse por su propia seguridad. Arata es persuadido por Kotoa para no convertirse en demonio, recordándole su bondad. Esto lo calma y recupera la conciencia. Kotoa pierde el conocimiento y mientras Ken corre hacia ella, Mas se dispone a atacar de nuevo a Arata. Sin embargo, aparecen los 5 guardianes y lo detienen, advirtiéndole que espere para no precipitar el desenlace. Descubren que incluso un arma divina puede corromper a su portador, por lo que deciden fortalecer a Masato despertando todo el poder de su espada Orochi antes de enfrentar nuevamente a Arata. Tras un último vistazo a Arata, Mas se retira y Kanagi descubre que ahora todos los guardianes son enemigos. Arata, abatido y avergonzado, deja caer su espada, lo que Kanagi aprovecha para arrebatársela. Escapa con la espada, seguido de Ken. Mientras tanto, Arata encuentra a Konoha inconsciente y logra despertarla. Refugiados en una cabaña abandonada, Arata se siente culpable por herir a Kotoha.
Ella le pregunta sobre Masato y el otro mundo. Al intentar tomarle la mano, Arata duda, y al tirar de ella, Kotoha entiende que él no es el mismo chico que conocía. Arata confiesa que cambió de cuerpo con Arata número 2 en el bosque maldito. Asegura que intentó explicarle la verdad antes, pero ella no le creyó. Ahora se disculpa, aunque Kotoha, devastada, comprende que el verdadero Arata no está con ella. Él la tranquiliza diciéndole que Arata número 2 vive seguro en el mundo moderno. Yakonoha le pregunta quién lo llevó al borde de convertirse en demonio, y Arata revela que fue Masato, un antiguo acosador de su escuela. Relata cómo su cobardía le impedía defenderse. Aunque nunca deseó un poder para herir, ahora lo posee y necesita tiempo para procesarlo. Mientras tanto, Oken se encuentra con Kanagi e intenta recuperar la espada de Arata sin éxito. Kanagi promete devolverla por su cuenta antes de regresar. Arata es encontrado derrotado. Kanagi lo confronta y deja la espada junto a él, afirmando que solo Arata puede cargar con ese poder por su responsabilidad. Al día siguiente, Arata reanuda su entrenamiento con Ken. Más tarde, Kanagi decide ser su compañero de combate. Durante un entrenamiento intenso, Kanagi fuerza a Arata al límite y señala que su enemigo sigue tras él. Le advierte que está demasiado débil para enfrentarlo y que debe fortalecerse si quiere protegerse a sí mismo. Kanagi desarma a Arata y le dice que aún no está listo para manejar su arma divina. Le pide encontrar la espada divina antes de que el sol se oculte como prueba de su preparación para enfrentar cualquier desafío. De lo contrario, el grupo se disolverá. Frustrado, Arata se interna en el bosque, donde encuentra un enorme lobo que lleva con él la espada. El lobo huye y Arata lo sigue. En medio de su persecución, ve a Masato corriendo a su lado. Masato solía decirle que correr juntos era lo mejor de su vida, y Yu siempre le animaba a mantener la mirada hacia adelante mientras corrían. De vuelta al presente, Arata nota que el lobo se ha detenido. Reflexiona sobre cómo Masato fue su mejor amigo y su deseo de entenderlo mejor persiste. Finalmente regresa al grupo con la espada y Kanagi decide darle otra oportunidad. Arata se dirige entonces a Kono, prometiéndole que hará todo lo posible para volverse más fuerte y evitar convertirse en un demonio la próxima vez que enfrente a Masato. Kono, emocionada, llora y decide apoyarlo incluso si no es el Arata de antes. Sorprendiéndola, Arata la abraza para agradecerle por todo. Mientras tanto, Masato despierta de un sueño con una criada llamada Mia a su lado. Su alegría excesiva y torpeza lo irritan y la manda a marcharse. Más tarde, contemplando el atardecer, maldice a Arata. Mia se le acerca y le pregunta por él. Masato responde que Arata es la persona a quien más odia. Sin embargo, Mia comenta en tono burlón que si tanto piensa en Arata, quizás sea porque vive en su cabeza sin pagar alquiler. Esto enfurece a Masato, quien casi ataca a la criada mientras afirma que Arata le arruinó la vida. Le cuenta cómo, durante un periodo difícil por problemas familiares, pidió a Arata que corriera junto a él para motivarse. Pero al final de la carrera, Arata redujo su velocidad para igualarse con él. Este gesto hirió el orgullo de Masato, quien quería perder limpiamente ante su amigo. Consumido por su ira, agarró a Arata del cuello y lo acusó de haberlo tratado con lástima. Desde entonces, Masato llegó a pensar que Arata nunca lo vio como un verdadero amigo. Este resentimiento creció hasta transformarse en odio, convencido de que Arata siempre lo subestimó. Ahora planea vengarse de él. Más adelante, Arata y su grupo llegan a una zona del bosque repleta de mariposas, sin darse cuenta de que entre ellas hay una mariposa azul brillante que actúa como espía. Desde su palacio, alguien observa cuidadosamente a Arata. En ese lugar, todos los sirvientes se arrodillan ante Yoro mientras un anciano está atrapado dentro de una burbuja de agua. Los sirvientes imploran clemencia para él, pero Yoro declara que debe ser castigado por fracasar en su misión de controlar todo el comercio de sal del reino. Yoro, indiferente ante el sufrimiento ajeno, insiste en monopolizar el comercio de sal para volverse más poderoso que los demás guerreros elegidos. Finalmente, libera al anciano de su prisión acuática y advierte a todos que solo aquellos que cumplan sus órdenes sin errores podrán servirle. Por otro lado, Kanagi guía a Arata y al resto del grupo hacia el territorio de Yoro. Sin embargo, Arata deja claro que no quiere enfrentarlo todavía. Dice que no tiene intención de luchar contra Yoro antes de saber qué clase de persona es, por lo que primero quiere conocer a sus sirvientes más cercanos. Kotoyaha acepta de inmediato la propuesta de Arata y muestra una actitud amistosa con él. Ken, por otro lado, le pregunta qué ha cambiado entre ellos. Arata aprovecha y pregunta a Kanagi por la ciudad más cercana, y sin demora inician su camino hacia ella. Llegan a la ciudad más próspera de todo el reino, gobernada por uno de los sirvientes de Yoro. Sin embargo, al llegar a las puertas, los detienen porque no tienen suficiente dinero para pagar el impuesto de entrada.
Justo cuando están buscando una solución, aparece un hombre llamado Sui, quien los lleva dentro de la ciudad. Sui les ofrece un recorrido por la ciudad y en el camino, Kotoyaha ve unas horquillas muy bellas en una tienda. Pero, al carecer de dinero, Sui les plantea trabajar para poder pagar el impuesto de entrada y, lo que les sobre, utilizarlo para realizar compras. Los hombres son enviados a trabajar en una mina excavando y transportando piedras, mientras que Kotoyaha se encarga de labores en la lavandería. Al observar cómo Sui organiza a todos, Arata comienza a sospechar que él podría ser un sirviente leal de Yoro. Durante la noche, Arata pregunta a un tendero local por Yoro, pero este nunca lo ha visto en la ciudad. En cambio, intenta venderle algunas cosas. Aprovechando la oportunidad, Arata decide comprar la horquilla que Kotoyaha deseaba. Poco después, Sui aparece en el lugar. Más tarde, Arata le pregunta directamente a Sui si ha visto a Yoro alguna vez. Sui le describe a Yoro como un hombre noble y sabio que siempre se esfuerza por alcanzar la perfección en todo lo que emprende. También le revela que Yoro fue quien estableció las leyes de la ciudad, convirtiéndola en el lugar más próspero del reino. Al día siguiente, mientras Arata y Jen trabajan en la mina, presencian cómo el jefe castiga injustamente a un joven por haber roto un carruaje. Al acercarse para apoyar al chico, descubren que fueron otros trabajadores quienes dañaron el carruaje con el propósito de culparlo. El jefe, desatendiendo razones, despide al joven y le impone una enorme tarifa como compensación. Jen pierde la paciencia y está a punto de enfrentarse al jefe físicamente hasta que Sui interviene y los detiene. Más tarde, Arata y los demás visitan la casa del joven despedido, quien vive en un tugurio junto a otras personas empobrecidas. El chico les cuenta que sus padres eran comerciantes de telas, pero tras enfermar y fallecer, su tienda quebró y él terminó viviendo en la barriada. Para colmo, descubre que el mismo jefe que lo despidió ahora era quien había manejado la tienda de sus padres. Tanto Arata como Jen se llenan de indignación al escuchar esto. Además, se enteran de que el chico ni siquiera puede abandonar la ciudad debido al alto costo del impuesto de salida. Arata concluye que es completamente incorrecto llamar ciudad perfecta a un lugar así. Kanagi responde que este sistema no es más que oprimir a otros para intentar ascender uno mismo. Mientras tanto, Sui escucha desde fuera de la cabaña y Kanagi sale a encararlo. Sui reconoce quién es Kanagi y se burla preguntando qué hacen él y Jen acompañando a alguien como Kanata. Sin embargo, Kanagi le exige que no lo subestime. Dentro de la casa, Jen prepara una sopa para el joven, quien se muestra conmovido al probarla y agradece profundamente a Arata y Ken por haberlo apoyado en un momento en el que solo deseaba desaparecer del mundo. Estas palabras impactan a Arata, ya que le recuerdan cómo se sentía él mismo en el pasado. Entonces convence al chico de seguir adelante argumentando que no vale la pena rendirse ante las dificultades del mundo. Aunque puede ser cruel, siempre es mejor luchar por alcanzar algo mejor. El chico expresa que solo desea abandonar la ciudad y Arata le asegura que lo ayudará a conseguirlo. En ese instante, Kotoya y Ken también llegan al lugar, mostrando su disposición a colaborar. Por la noche, logran llegar a las puertas de la ciudad, donde eliminan a los guardias. Están a punto de escapar cuando Sui aparece repentinamente. Ken le suplica que los deje marchar, pero Sui se niega y extrae una espada sagrada de su pecho. Se presenta como el amo de la ciudad y el sirviente principal de Iloro. Arata desenvaina su propia espada y le argumenta que esta ciudad no es perfecta, afirmando que carece de corazón al igual que Yoro. Estas palabras despiertan en Sui recuerdos de su primer encuentro con su amo. En aquel entonces, Sui había atacado a Iloro al reconocer que todos a su alrededor fingían solo para aprovecharse de su riqueza. Sin embargo, en lugar de vengarse, Iloro decidió darle esperanza y lo instó a convertirse en su sirviente. De repente, Sui emerge de su recuerdo nostálgico y ataca a Arata utilizando su habilidad, consistente en lanzar una cantidad masiva de monedas hacia su adversario. Arata logra defenderse con éxito. En ese instante, Sui le revela a Arata que lo había estado observando por órdenes de Iloro y que había presenciado cómo superaba distintos desafíos. Mientras habla, expresa su credibilidad en Arata, momento en el que una mariposa que representa a Yoro se aproxima a ellos. Sui sonríe levemente y le dice al chico que ya no necesita abandonar la ciudad porque planea desafiar a Yoro con el propósito de hacerla un lugar más humano. Luego, pide a Arata que ayude a Iloro a recuperar la amabilidad que tuvo en el pasado, ya que considera que solo él puede lograrlo. Mientras tanto, los 5 guardianes informan a Maso que necesita encontrarse con otro ser humano llegado a este mundo desde la Tierra para volverse más fuerte.
Le muestran imágenes inquietantes, espinas de piedra, hombres atravesados y numerosos cadáveres apilados. Finalmente le revelan que ese poder pertenece a Akkad, otro viajero entre mundos. Al llegar al territorio de Akkad, este ataca su nave y les exige que se retiren, a pesar de estar a punto de partir, mas decide bajar para hablar directamente con Akkad. Usando el poder de su espada, aterriza sin contratiempos y le propone unir fuerzas para derrotar juntos a Arata y Kannagi. Sin embargo, Akkad lo desprecia por considerarlo un perdedor e intenta alejarse. La negativa enfurece a Mas, quien grita desesperado que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de derrotar a Arata, ya que de lo contrario su llegada a este mundo carecería de significado. Intrigado ligeramente por esta determinación, Akkad se aproxima inesperadamente con su lanza apuntada al rostro de Mas. Lo critica por ser débil y blando, y para reforzar su punto, le perfora un ojo, haciéndolo experimentar la sensación de pérdida. Akkad lo insta a comprender que cuanto más pierde alguien, más fuerte se vuelve. En un gesto inusual, decide devolverle el ojo como reconocimiento a su resolución. En otro lugar, Kannagi lidera al grupo hacia el palacio de Iloro, ubicado en una pequeña isla con una extraña esfera de agua flotando sobre ella. Dentro del palacio, Yoro recibe a su madre, quien permanece atrapada dentro de esa esfera acuática. Con arrogancia le promete que una vez obtenga la espada divina Tsukuyo, estará más cerca de convertirse en rey, y entonces quizá ella finalmente se sienta orgullosa de él. Fuera del palacio, Arata y Konoha esperan el regreso de Ken y Kannagi, quienes han salido en una misión de reconocimiento. Arata se dispone a regalarle a Kotoha una horquilla que ha comprado, pero antes de que pueda hacerlo, ella comienza a hablar sobre cuánto debe desear él regresar a su hogar. Le dice que seguramente tiene familia y amigos en su mundo y que ella cuidará de él hasta que llegue el momento de volver. Sin dejarle responder, Kotoha se marcha rápidamente. Arata toma la horquilla que no pudo entregar y se da cuenta de que ha dejado de pensar en regresar a su mundo desde que le prometió a la princesa que la salvaría. Sumido en sus pensamientos sobre lo incierto de su futuro, de repente escucha un grito de Kotoha y corre hacia ella. La encuentra atrapada por un tentáculo de agua que rodea su pierna. Al desenvainar su espada divina, otros tentáculos aparecen y atrapan a Kotoha en una esfera acuática que comienza a arrastrarla hacia el mar. Incapaz de intervenir a tiempo, Arata solo puede gritar su nombre mientras Ken y Kannagi regresan apresuradamente. Kannagi identifica este ataque como el poder de Iloro. Sin perder tiempo, Arata corre hacia el palacio para rescatar a Kotoha. Dentro del palacio, las puertas están abiertas y no hay guardias que se interpongan en su camino. Encuentra a Kotoha encerrada y amarrada en una burbuja que poco a poco comienza a llenarse de agua. Arata intenta liberarla utilizando el poder de su espada, pero sus esfuerzos no logran causar daño alguno. En ese momento aparece Iloro, quien lo saluda con burla, asegurándole que no tiene suficiente poder para romper la prisión. Kannagi también llega al lugar, pero Iloro se mofa de ella al recordarle cómo Akaa le robó su espada sagrada. El agua en la burbuja continúa subiendo mientras Arata exige que Iloro libere a Kotoha. Este responde que lo hará solo si Kannagi se somete o si Arata se rinde. Arata lo llama cobarde, pero Iloro indica que esta es su mejor forma de vencerlo y demostrar su valía ante su madre. Desata una ola de agua contra Arata, quien logra bloquearla gracias a su barrera, mientras Kannagi intenta acercarse para ayudar pero también es detenida. Los sirvientes de Iloro observan atentos la lucha, y Sui los alienta a apoyar a Arata, convencido de que es el único capaz de devolverle la bondad perdida a Iloro. Mientras tanto, Arata apenas puede esquivar los ataques. Sui interviene para bloquear un golpe dirigido al punto ciego de Arata, lo que enfurece aún más a Iloro, quien decide atacar directamente a sus propios sirvientes. La presión aumenta cuando Arata pierde la concentración al ver que Kotoha está en peligro, dándole a Iloro la oportunidad de inmovilizarlo con un ataque acuático. Cuando Arata está por ser sumergido en el agua brillante y verde, Sui comprende que Iloro planea usar su movimiento especial para terminar definitivamente la batalla. Entonces, una nave voladora aparece sobre ellos y alguien salta desde ella. Es Maso, quien llega decidido a derrotar a Arata por sí mismo. Usando el poder oscuro de su espada impía, aterriza en el palacio y comienza a buscarlo. Al verlo atrapado y casi ahogado, Maso le reclama a Iloro por lo que está haciendo con su enemigo. Este responde con despreocupación que Arata pronto se rendirá. Sin embargo, Maso no está dispuesto a permitir que nadie derrote a Arata antes que él, por lo que lo ataca de inmediato. Iloro bloquea fácilmente el ataque y lo atrapa también en otra prisión acuática. Luego sumerge a Maso en una piscina y entra junto con él para enfrentarse tanto a Maso como a Arata, dispuesto a terminar con ambos. Las tensiones están al límite mientras la lucha continúa bajo el dominio del peligroso poder de Iloro.
Dentro de la piscina, Arata se siente cálido y seguro. De repente, abre los ojos y se encuentra en casa. Su madre le ha preparado su sopa favorita, pero le interroga sobre el juramento de rendición. Intentando manipularlo, trata de que entregue su poder a Hiloro, pero Arata se rehúsa. Al notar su determinación, su madre utiliza un poder que rejuvenece a Arata, transportándolo a una época en la que enfrentaba peleas en la escuela primaria. Allí, nuevamente, ella insiste en que se rinda y pronuncie las palabras que acabarían con su dolor, pero Arata sigue firme. Hiloro decide retroceder aún más en el tiempo, haciéndolo un bebé, con la intención de eliminar cualquier resistencia. Justo en ese instante, la voz de Kotoha resuena en la mente de Arata, alentándolo a no ceder. Con un esfuerzo sorprendente, Arata rompe las barreras del sueño impuesto, regresa a su edad normal y se enfrenta a su madre en el mundo construido artificialmente. Le explica que debe marcharse porque hay alguien especial esperándolo. Incluso en esa ilusión, su madre le desea buena suerte. Con esa declaración, Arata desata todo el poder de su espada, destruyendo tanto la técnica de Hiloro como una gigantesca esfera de agua que flotaba sobre el palacio, liberando una deslumbrante luz dorada. Mientras el polvo dorado cae del cielo, Arata desciende al suelo con Kotoha en brazos, quien lentamente abre los ojos. Todos quedan sorprendidos al presenciar el momento. Hiloro emerge de la piscina colérico. Está furioso porque Arata rompió su técnica y porque se negó a escuchar la figura de su propia madre. Sin embargo, Arata le responde con determinación. Esa no era realmente su madre, ya que ella jamás habría exigido que se rindiera, ni siquiera en sueños. Afirma que es libre de decidir su camino. Hiloro intenta atacarlo, pero descubre con horror que su poder no se activa. Su arma divina ha perdido la voluntad de luchar. Con el pánico creciendo, Hiloro corre hacia una habitación donde se encontraba atrapada su verdadera madre en una bola de agua gigante. Para su consternación, esta explota dejando tras de sí solo un vacío manto de ropa. Devastado por la pérdida, Hiloro cae de rodillas. Es entonces cuando Sui le revela la verdad. Su madre había fallecido hacía mucho tiempo, y aquella era únicamente una ilusión creada por él mismo. La verdadera madre de Hiloro nunca fue cariñosa y siempre lo presionó para ser perfecto. Él trabajó con esmero esperando algún día recibir su aprobación. Incluso tras convertirse en uno de los 12 guardianes, ella no cambió. Falleció poco después y Hiloro pensó que alcanzaría su reconocimiento convirtiéndose en rey, pero ahora él siente que ha fracasado por completo. De repente, Kanagi encuentra una pequeña caja sobre un pedestal y se acerca. Hiloro le grita que no la toque, es un regalo que su madre le dio antes de morir. Cuando Kanagi le pregunta qué hay dentro, Hiloro admite que nunca se atrevió a abrirla porque temía no ser digno de ello. Los demás lo animan a abrirla, sugiriendo que podría contener un mensaje para él. Finalmente reúne valor y abre la caja, encontrando un collar rudimentario que había hecho para su madre durante la infancia. Ella lo rechazó en ese entonces diciendo que era una pérdida de tiempo tanto para ella como para él. Hiloro queda atónito al recordarlo, y uno de sus antiguos sirvientes interviene explicando las verdaderas intenciones de su madre. Se esforzó por criarlo con severidad porque sabía que Hiloro era un niño consentido y gentil, incapaz de enfrentar las dificultades del mundo real. Al perder a su esposo, asumió sola la responsabilidad de prepararlo para el futuro. Al descubrir esta verdad oculta tras la actitud fría de su madre, Hiloro no puede evitar derrumbarse y estallar en lágrimas. Finalmente, Arata se da cuenta de que ha perdido el rumbo y pide perdón a sus sirvientes por todos los errores que ha cometido, mostrando gratitud hacia Arata por haberle ayudado a reconocerlo. Le pregunta qué es lo más importante en este mundo, y Arata responde que son los vínculos que crean con los demás. Yoro queda satisfecho con su respuesta, justo cuando llega Masato, quien no recibe con agrado el discurso de Arata sobre los vínculos. Masato le dice que no necesita relaciones humanas, que lo aplastará y lo matará allí mismo. También afirma que Arata es igual que él, ya que lo odia suficiente como para haberse convertido en demonio en el pasado. Arata se estremece al escuchar estas palabras, pero Masato le provoca a volverse demonio nuevamente para enfrentarse. Sin embargo, Arata declara con firmeza que no regresará a ese estado y jura cambiar el corazón de su amigo. Masato, despreciando esto, asegura que no se dejará influenciar por alguien tan débil y apunta su arma hacia Arata. En ese instante, la espada de Masato, Orochi, evoluciona y se vuelve aún más poderosa. Arata no tiene otra opción más que desenvainar también su arma para defenderse.
Masato lanza su primer ataque, y el impacto de sus espadas destruye por completo la habitación donde se encontraban. Aprovechando el caos causado por el humo, Arata intenta huir, pero Masato lo persigue, atacándolo con las hojas alargadas de su espada. Arata apenas logra esquivarlas. Mientras tanto, Kotoha observa la batalla llena de preocupación, recordando cómo Arata perdió el control y se convirtió en demonio la última vez que luchó contra Masato. Desesperada, pide ayuda a Kanagi, pero él se niega, argumentando que esta es una batalla que Arata debe librar solo. Luego acude a Ken, quien también coincide con Kanagi, y asegura que no intervendrá. Sin embargo, le dice a Kotoha que confíe en Arata y esté segura de que no se convertirá en demonio, ganará esta batalla. Arata, por otro lado, se encuentra siendo acorralado por los constantes y cambiantes ataques de Masato. Utiliza la barrera defensiva de su espada para bloquearlos, pero Masato lo llama cobarde y lo reta a enfrentarlo directamente. Declara que esta lucha decidirá quién se somete al otro, mientras que Arata responde que no busca someter a nadie. En ese instante, Ken alienta a Arata desde la distancia, recordándole que si no pelea, no podrá salvar a la princesa Akikure. Esas palabras despiertan en Arata un renovado sentido de responsabilidad hacia la confianza depositada en él. Poco después llega Kotoha al lugar y le recuerda cuánto confían todos en él. Al recordar los rostros de sus amigos y aliados, Arata decide seguir luchando hasta el final. Masato, sin embargo, asegura que tener fe es inútil y desata más poder oscuro con su espada. La oscuridad comienza a envolver a Arata, dejándolo sin opciones efectivas para contrarrestar los ataques debido a la naturaleza meramente defensiva de su espada. En ese momento todos creen que está perdido, hasta que Yoro decide intervenir. Ofrece a Arata todo el poder y las habilidades de su propia arma mediante un acto de sumisión total. Sus sirvientes intentan detenerlo, pero Yoro insiste en que apoyar a Arata en esta situación es un acto más noble que convertirse en rey, y espera que incluso su madre pueda sentirse orgullosa de ello. Aunque inicialmente Arata rechaza aceptar esta decisión, Yoro permanece firme y le pide que cambie el mundo, no solo por todos los demás, sino también por sí mismo. Cuando Yoro comienza a recitar el juramento de sumisión, Arata intenta detenerlo, pero Kanaka lo reprende, llamándolo cobarde. Le señala que Yoro está confiando en él su vida, poder y sueños, y que debe mostrar valentía y aceptar este nuevo poder. Finalmente, Yoro completa el juramento, transformándose en energía dorada que se funde con la espada de Arata. Este último experimenta una poderosa explosión de emociones y energía que destruye por completo el palacio. Más adelante, Arata se encuentra frente a Masato y lo confronta, preguntándole por qué insiste tanto en luchar contra él. Masato rememora su pasado y le confiesa que quiere derrotarlo mientras ambos se encuentren en su máximo potencial. Arata, asombrado, cuestiona si no fue suficiente con años de acoso, pero Masato replica que es demasiado ingenuo para entender la verdad. Sin previo aviso, Masato lanza un ataque con cuchillas, pero Arata utiliza su espada, ahora potenciada por el arma de Yoro, para desviar los ataques con chorros de agua. Masato insiste, atacando nuevamente, pero Arata sigue bloqueando sus intentos. Al percatarse de que Arata está tomando el combate con toda seriedad, Masato decide que es su momento de dar todo y utiliza sus espadas para lanzarse por los aires en un ataque directo. Ambos desatan el poder de sus espadas divinas. Durante el enfrentamiento, Arata declara que lucha por el bienestar de todos y asegura que no perderá. Canaliza todo el poder de su espada, que comienza a brillar intensamente y a regenerarse. De repente, el suelo empieza a temblar y enormes pilares de piedra emergen del océano. La demostración de poder deja a todos atónitos, incluido Masato, quien queda sin palabras. Arata proclama que luchará con todas sus fuerzas para proteger a sus amigos y levanta su espada creando una barrera dorada y unas imponentes alas etéreas hechas de energía pura. Cuando blande su arma, una inmensa ráfaga de energía se dirige hacia Masato. Aunque este afirma que no abandonará su sueño y promete derrotarlo algún día, es arrastrado por la oleada de energía liberada. Mientras Arata saborea su victoria, repentinamente siente una nostalgia que lo transporta a los tiempos en que corría junto a Masato en el instituto. No parece estar en medio de un combate mortal, sino en una competencia amistosa. Poco después, se sienta y agradece a Tsukuyo por haberle brindado su poder. En ese momento, Kota se le acerca aliviada de verlo ileso. Arata aprovecha para regalarle la pinza para el cabello que había comprado para ella, gesto que la llena de alegría. Luego, se encuentra con los sirvientes de Yoro, quienes deciden seguir el camino marcado por su amo y jurar lealtad a Arata. Aunque sorprendido, les pregunta si están seguros de su decisión, y ellos responden unánimemente que desean entregar sus poderes para que él pueda transformar el mundo.
Así, los sirvientes ofrecen sus energías y fuerza vitales a Arata. Tras absorber estas nuevas habilidades, Arata reafirma su compromiso declarando que continuará demostrando que todos han hecho bien en confiar en él.